¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida se rompió al mismo tiempo? Como si los días se volvieran más oscuros, las oraciones más frías y el silencio de Dios más profundo. ¿Y si te dijera que ese silencio no es ausencia? ¿Y si ese aparente abandono es en realidad el preludio de un milagro? ¿Y si te dijera que cuando crees que Dios está en silencio, es cuando más fuerte está obrando a tu favor? Que incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, hay puertas que están empezando a moverse sin que lo sepas. Que el cielo está conspirando con misericordia para sorprenderte. ¿Lo creerías? Hay un secreto espiritual que muy pocos conocen y que hoy puede cambiar tu perspectiva, tu fe, tu realidad entera. Dios no necesita hacer ruido para estar presente. El Todopoderoso no depende del espectáculo para actuar. Él es como el viento que no se ve, pero transforma todo a su paso. Hoy quiero llevarte a un viaje bíblico y revelador donde entenderás que Dios sigue obrando, aunque tú no lo sientas. No todo está perdido. Y cuando te des cuenta de lo que Él está haciendo, tus lágrimas encontrarán propósito. Reflexiona en esto. Si tu vida fuera una sinfonía, será posible que justo ahora estés en ese compás de silencio. Antes de que entre el sonido más majestuoso, a veces Dios guarda silencio no porque ha dejado de obrar, sino porque está afinando los instrumentos de tu destino. Y mientras tú piensas que nada se está moviendo, Él está trabajando en la parte más invisible de tu milagro, tu corazón. En los próximos minutos te llevaré por pasajes bíblicos, enseñanzas escondidas y misterios celestiales que te revelarán cómo Dios obra cuando nadie lo ve. Descubrirás cómo Él reconstruye vidas desde los escombros, cómo transforma el dolor en propósito y por qué aún no ha terminado contigo. Este mensaje tiene el potencial de abrirte los ojos a una realidad espiritual que puede marcar un antes y un después en tu vida. No estás aquí por casualidad. Este video no es un contenido más, es una cita divina. Y si llegaste hasta aquí, tal vez sea Dios quien te está gritando en lo más profundo del alma: yo sigo obrando, no te rindas. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave para desbloquear la próxima bendición en tu vida. Antes de iniciar, quiero invitarte a dejar un comentario ahora mismo con la frase «Paz en Cristo». Hazlo como señal de tu compromiso con tu fe. Este pequeño gesto tiene poder, y si además das me gusta a este video, estarás empujando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que hoy, como tú, están clamando por una palabra de Dios. Gracias por difundir la palabra, gracias por ser instrumento del reino. Cada vez que alguien se suscribe o comenta, este canal se convierte en iglesia para quien no tiene una cerca. Se vuelve consuelo para quien se siente solo. Por eso, tu participación no es opcional, es parte de tu ministerio digital. Comenta ahora «Paz en Cristo», suscríbete y forma parte de esta comunidad de fe que no se detiene. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser la respuesta que llevas años esperando. Este es tu momento y este es tu mensaje. Quédate conmigo y abre tu espíritu, porque ahora mismo empieza el estudio de la palabra. Número 1. Cuando todo parece detenido. Hay instantes en la vida en que todo parece congelado, como si el tiempo se hubiera detenido justo en medio del dolor. Los días pasan, las oraciones se repiten, pero el cielo parece cerrado. Es como estar atrapado en una sala de espera sin relojes, donde no sabes cuánto tiempo más resistirás antes de rendirte. Pero escucha esto con atención. El hecho de que no veas movimiento no significa que Dios esté quieto. En el reino espiritual, muchas veces lo más importante ocurre en el silencio. Así como la semilla germina en lo profundo de la tierra, lejos de la vista, también los propósitos de Dios florecen en lo oculto. La semilla
no hace ruido cuando rompe la tierra. El amanecer no grita cuando vence a la oscuridad, y el corazón que espera en Dios, aunque parezca inactivo, está siendo moldeado por manos divinas. Cuando te encuentras en esos momentos de pausa, donde parece que el cielo no responde y tus pasos no avanzan, es precisamente ahí donde Dios está trabajando con más intensidad, porque Él no es un Dios que reacciona, Él es un Dios que prepara. Mientras tú miras un desierto seco, Él ya ha ordenado nubes para llenarlo de lluvia. Mientras tú lloras por lo que no ves, Él ya está alineando lo que aún no puedes entender. El Salmo 46:10 nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esa no es solo una invitación a la calma, es una orden espiritual. La quietud también es fe. El que confía, espera. El que ama, persevera. Y el que conoce a Dios no se desespera en el silencio, porque sabe que el Maestro siempre está más cerca cuando está enseñando en voz baja. La ciencia misma nos lo recuerda. Las raíces de los árboles crecen en la oscuridad del suelo, y cuanto más profundas son, más fuerte será su copa. Así también tú estás echando raíces, no estás detenido, estás siendo afirmado. Dios está construyendo dentro de ti la capacidad de sostener lo que aún no ha llegado. Cuando un arquitecto diseña una gran obra, pasa meses en planos, mediciones, ajustes, y desde afuera parece que nada ocurre. Pero el día que comienzan a levantar los muros, todo lo que fue invisible se vuelve evidente. Así es tu proceso. Dios te está edificando con precisión celestial. Él no improvisa. Y si aún no ves nada, es porque está afinando cada detalle para que no falte nada. ¿Te has sentido olvidado en tu propia historia? No lo estás. El cielo no ha cancelado tu propósito. Solo está preparando el escenario. Cada día que pasa sin respuesta es un día en que Dios está organizando tu milagro con más profundidad. Porque lo que llega rápido, rápido se va, pero lo que se construye con fundamento permanece para siempre. Es normal que tu alma grite por señales, que tu fe tiemble, que te preguntes si tu oración fue escuchada. Pero déjame recordarte algo. Jesús durmió en la barca en medio de la tormenta, no porque no le importara, sino porque ya había decretado que llegarían al otro lado. Y si Jesús duerme en tu barca, es porque la tormenta no va a hundirte, sino a revelarte quién gobierna el viento. Tu vida no está detenida, está en manos de un Dios que trabaja incluso cuando tú descansas. Hoy es tiempo de respirar profundo, dejar de pelear con lo que no entiendes y confiar en el proceso divino. ¿Puedes creer que mientras tú lloras, Él está tejiendo respuestas con hilos eternos? Si puedes creerlo, entonces ya diste el primer paso hacia el milagro. No estás estancado, estás siendo preparado, y en esa preparación se esconde el poder de lo eterno. Número 2. Lo que ves no es toda la historia. Tu mirada es limitada. Lo que ves con tus ojos humanos es solo una fracción diminuta de la realidad que Dios está tejiendo en tu vida. A veces, lo visible grita fracaso, pero lo invisible susurra promesa. Tú observas lo que falta, lo que se rompió, lo que se fue, pero Dios contempla lo que viene, lo que Él reconstruirá y lo que aún está en camino. Imagina que estás viendo una pintura desde muy cerca. Solo percibes manchas sin sentido, colores que no encajan, pero cuando te alejas unos pasos, ves el arte completo. Así también funciona el plan de Dios. Nosotros vemos el lienzo desde la esquina, pero Él lo contempla desde la eternidad. ¿Cuántas veces has juzgado tu vida entera por un momento oscuro? Y sin embargo, Dios ya escribió capítulos que aún no has vivido. En 2 Reyes 6, el profeta Eliseo estaba rodeado por un ejército enemigo. Su siervo entró en pánico viendo solo la amenaza, pero Eliseo oró: «Señor, ábrele los ojos para que vea». Y el joven entonces vio carros de fuego rodeando al enemigo.
Nada había cambiado en el mundo físico, pero en el espiritual Dios ya tenía la victoria asegurada. El siervo solo necesitaba ver más allá de lo evidente. Hoy quizás estás como ese siervo. Vives preocupado por lo que te rodea. Te sientes rodeado por deudas, diagnósticos, malas noticias o puertas cerradas. Pero la verdad es que tú también estás rodeado por gracia, por promesas, por la fidelidad de un Dios que nunca falla, solo que no lo ves aún. Y eso no significa que no esté ahí. ¿Sabías que tu cerebro interpreta la realidad en función de lo que cree? La neurociencia lo llama percepción selectiva. Si crees que todo está mal, tu mente buscará confirmar esa creencia. Pero cuando renuevas tu fe y empiezas a declarar que Dios está obrando, tu percepción cambia. Comienzas a ver señales donde antes solo veías finales. Comienzas a esperar con esperanza, no con miedo. Dios te invita hoy a levantar la mirada, a dejar de enfocar tu alma en lo que falta y empezar a ver con los ojos del Espíritu. Porque la historia que tú estás leyendo con lágrimas, Dios ya la escribió con victoria. No estás en el final, solo estás en el medio del proceso. El barro en las manos del alfarero aún no tiene forma, pero el maestro ya sabe qué vas a llegar a ser. Tal vez te encuentres cuestionando, ¿por qué Dios permite que vea tanto dolor si Él ya conoce el final? Porque muchas veces es necesario que tus ojos se cierren al mundo para que se abran al cielo. Que dejes de depender de lo que ves, para empezar a caminar por lo que crees. La fe comienza justo donde termina la vista. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y ese ahora no llegó en su comodidad, sino en su dolor. Porque hay momentos en los que la prueba afina tu visión espiritual, en los que Dios oscurece lo terrenal para que brille lo eterno. No te desesperes si hoy no ves el camino. Dios no necesita mostrarte el mapa cuando ya está caminando contigo. Tal como en una obra de teatro, lo que ocurre detrás del telón es tan importante como lo que ocurre en el escenario. Mientras tú solo ves el acto presente, Dios está moviendo escenografías celestiales, personajes clave, provisiones inesperadas. Y en el momento justo el telón se abrirá y entenderás por qué cada demora, cada pérdida y cada silencio fueron parte del guión perfecto. ¿Puedes creer que esta no es toda la historia? Que lo que estás viendo hoy no define tu mañana. Que Dios aún está escribiendo escenas de restauración, de gozo, de honra. Que lo que perdiste no es el cierre, sino el inicio de algo mejor. Si puedes creerlo, entonces no necesitas verlo aún. Toma esta verdad como un ancla. Lo que ves no es todo lo que es. Hay más, mucho más. Dios está trabajando entre bastidores y tu historia, lejos de haber terminado, está entrando en un capítulo donde la gloria será mayor que el dolor. Número 3. Dios no llega tarde. Dios no improvisa. Su reloj no se atrasa ni corre con ansiedad como el nuestro. Mientras tú cuentas minutos, Él diseña momentos. Mientras tú mides plazos, Él prepara propósitos. La aparente tardanza de Dios no es una falla en el plan. Es una estrategia divina para que todo ocurra cuando debe ser, y no cuando tú crees que debería ser. El tiempo de Dios es perfecto, aunque muchas veces parezca contradictorio. Marta y María lo vivieron en carne propia. Su hermano Lázaro estaba enfermo y enviaron a llamar a Jesús. Pero él se quedó 2 días más donde estaba. Cuando por fin llegó, Lázaro ya había muerto. Todo parecía perdido. Pero fue allí, en ese aparente retraso, donde Jesús realizó uno de los milagros más poderosos. Resucitó lo que ya todos habían enterrado. ¿Cuántas veces has pensado que Dios llegó tarde? Que debió haber evitado esa pérdida, que debió haber sanado antes, que debió haber abierto esa puerta hace tiempo, pero en realidad Dios no se mueve por la urgencia humana,
sino por la eternidad de su propósito. Y cuando parece que Él llega después de todo, en realidad está llegando en el momento exacto para que su gloria sea evidente. Piensa en esto. Si Jesús hubiera sanado a Lázaro en vida, habría sido un milagro, pero uno común. Al permitir la muerte y luego traerlo a la vida, Jesús no solo restauró un cuerpo, sino que transformó la fe de toda una comunidad. Dios a veces permite que algo muera para luego mostrarte que tiene poder no solo sobre la enfermedad, sino también sobre la muerte. No para castigarte, sino para demostrarte que nada está fuera de su control. La física cuántica nos enseña que el tiempo no es absoluto como creemos, que pasado, presente y futuro coexisten en una dimensión más compleja de lo que podemos entender. Y esto, sorprendentemente, se alinea con cómo opera Dios. Él no está atrapado en nuestras agendas. Él ya está en tu mañana, preparando respuestas. Él ya vio tu futuro y aún así eligió amarte hoy. Cuando sientas que Dios se está tardando, recuerda que la demora es solo desde tu perspectiva. En la perspectiva del cielo, todo va justo a tiempo. Él no se olvidó de ti, no se distrajo, no está esperando que sufras un poco más. Está esperando el momento en que el milagro no solo te bendiga, sino que también transforme a quienes te rodean. ¿Has pensado que quizás tu espera es parte del testimonio que otros necesitan? Que ese trabajo que aún no llega, esa respuesta que todavía no ha aparecido, está siendo afinada para que impacte a muchos más que solo a ti. Porque Dios no solo piensa en bendecirte, Él quiere glorificarse en ti. Abraham esperó décadas para ver nacer a su hijo. José fue traicionado, vendido y encarcelado antes de llegar al palacio. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ver la zarza arder. ¿Y tú? Tú estás en el mismo proceso de formación. Lo que estás esperando no es un retraso, es una preparación. ¿Podrías soportar un poco más si supieras que lo que viene superará todo lo que perdiste? Entonces no te canses. No te desesperes. La fe madura no exige tiempos, solo confía. La fe que ha sido probada sabe que el silencio de Dios nunca es inactividad y que su aparente tardanza es solo el escenario previo a una obra que estremecerá tu vida. Dios no te ha fallado, no se olvidó. No ha terminado. Él está afinando detalles, removiendo obstáculos que no ves, cambiando corazones que no conoces y alineando circunstancias que ni imaginas. Y cuando todo esté listo, llegará. No un segundo antes, ni un segundo después. Su tiempo es perfecto y está más cerca de lo que crees. Número 4. Aún en ruinas, Dios construye. Hay momentos en los que miras tu vida y solo ves escombros, sueños caídos, relaciones fracturadas, fuerzas agotadas. Todo parece desordenado, como una casa después de una tormenta, pero lo que para ti es ruina, para Dios es material de construcción. Él no huye del caos, Él entra en él con propósito. Dios no se asusta cuando algo se derrumba, nosotros sí, porque asociamos la caída con el final. Pero en el lenguaje del cielo, muchas caídas son comienzos encubiertos. Un edificio viejo debe ser demolido antes de levantar uno nuevo y más firme. Y duele ver caer paredes que nos protegían, aunque ya no sostenían. Dios permite que algunas estructuras se rompan, porque sabe que no resistirían lo que viene. En la Biblia, Jerusalén fue destruida, sus muros quedaron en ruinas y el pueblo perdió la esperanza. Sin embargo, fue en ese escenario donde Dios levantó a personas con visión para reconstruir. No empezó con grandes recursos ni con multitudes, sino con corazones dispuestos. La reconstrucción no fue rápida ni fácil, pero fue dirigida por Dios. Y cuando Él dirige, el resultado supera la memoria del dolor.
La psicología moderna afirma que el ser humano puede experimentar crecimiento postraumático. Después de una crisis profunda, algunas personas desarrollan una fortaleza, una claridad y una profundidad que no tenían antes. La ciencia lo observa, la fe lo confirma. Dios no solo restaura lo que se rompe, lo transforma. No te devuelve igual, te devuelve más fuerte, más consciente, más alineado con tu propósito. Tal vez hoy sientes vergüenza por tus ruinas. Te preguntas cómo llegaste hasta aquí. Pero Dios no te mira con reproche, te mira con intención. Él no pregunta cómo se cayó el muro, sino qué va a edificar sobre ese terreno. Porque el suelo donde hubo ruina ahora está libre de orgullo, de falsas seguridades, de cargas innecesarias. Está listo para algo nuevo. Piensa en el alfarero. Para rehacer una vasija defectuosa, primero la deshace por completo. Desde afuera parece destrucción, pero en sus manos es corrección amorosa. El barro no protesta porque confía en quien lo forma. Y tú, aunque hoy te sientas reducido a polvo, sigues estando en manos expertas. Y si aquello que se cayó no era tu destino, sino un desvío, y si Dios permitió el derrumbe para evitarte una caída mayor más adelante. A veces lloramos lo que perdimos sin darnos cuenta de lo que Dios nos protegió de perder después. Él ve más lejos, Él piensa a largo plazo, Él construye para la eternidad, no solo para la comodidad del momento. No te apresures a recoger los restos con desesperación. Permite que Dios examine cada fragmento. Algunos los reutilizará, otros los dejará ir. No todo lo que se rompe debe ser reparado. Algunas cosas deben quedar atrás para que tu avance sea ligero y libre. La reconstrucción divina no es nostalgia, es visión. Cuando Dios edifica sobre ruinas, lo hace con cimientos profundos. Te enseña a depender menos de lo visible y más de lo eterno. Te da una identidad que no se sostiene en logros, sino en propósito. Y cuando la obra avanza, empiezas a notar algo sorprendente. Ya no temes tanto a las caídas, porque conoces al constructor. Si hoy estás rodeado de ruinas, no estás perdido. Estás en el terreno exacto donde Dios empieza a edificar lo verdadero. No cierres el corazón por miedo a otro derrumbe, confía. El mismo Dios que permitió que algo cayera es el que ahora está levantando algo que no podrá ser destruido. Las ruinas no son tu final, son el punto donde Dios decidió empezar de nuevo, contigo. Número 5. Tu fe no fue en vano. Cada oración que pronunciaste entre lágrimas, cada vez que levantaste tus manos cuando el alma pesaba, cada amén que susurraste con voz temblorosa, nada de eso fue en vano. Tu fe no fue ignorada, ni desechada, ni olvidada. Fue recogida como incienso puro en el cielo, almacenada gota a gota en los cántaros de la misericordia de Dios. Vivimos en una cultura de resultados inmediatos. Todo se mide en likes, en respuestas rápidas, en puertas que se abren al instante. Pero la fe no trabaja con cronómetros, sino con raíces. Ella se siembra con obediencia y se cultiva con perseverancia. Y aunque sus frutos no siempre se ven de inmediato, cuando llegan, transforman por completo tu tierra seca en huerto de bendición. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también nos muestra que con fe todo es posible. Te das cuenta del valor eterno de tu perseverancia cada vez que elegiste creer en vez de rendirte, cada noche que te dormiste con esperanza a pesar del dolor. Estabas construyendo algo que no se ve, pero que tiene peso en el mundo espiritual. En Hebreos 11 se nos presenta una lista de héroes de la fe. Hombres y mujeres que, a pesar de no haber recibido todo lo prometido en vida, caminaron confiando. Lo interesante es que Dios no los honra por lo que lograron, sino por lo que creyeron. Porque en el reino, la fe no es solo un medio, es el testimonio más poderoso.
Tu fe grita en el cielo, aunque el mundo la haya silenciado. Los estudios científicos han demostrado que la esperanza activa áreas del cerebro relacionadas con la resiliencia, la salud física y la recuperación emocional. Pero tú no solo tienes esperanza, tú tienes fe en el Dios vivo. No una ilusión positiva, sino una convicción anclada en la palabra eterna. ¿Sabes el poder que eso tiene? A lo largo de tu vida has sembrado muchas cosas que aún no han brotado y quizás pensaste que se secaron en tierra estéril, pero el cielo tiene su propio calendario de lluvias y hay estaciones donde lo sembrado en lágrimas brotará con fuerza en alegría. Dios no es deudor de nadie y lo que hiciste con fe, Él lo multiplicará con gloria. ¿Cuántas veces pensaste que creíste en vano? Que tu esfuerzo no fue suficiente, que tu fidelidad no trajo resultados, que tu obediencia no generó respuesta. Pero Dios te dice hoy, cada acto de fe fue registrado. No solo lo que hiciste en público, sino también lo que hiciste en secreto, en lo íntimo, en lo doloroso. Todo eso tiene valor, todo eso cuenta. Hay momentos en que el enemigo intentará convencerte de que tu fe fue inútil, que oraste para nada, que serviste en vano, que te esforzaste por gusto, pero Él es el padre de la mentira. Su voz quiere apagar la chispa que en el cielo está a punto de encender un incendio de bendiciones sobre tu vida. No le creas. Tu fe tiene propósito y tiene recompensa. El apóstol Pablo dijo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo dijo con convicción, sabiendo que hay luchas que no se ven, victorias que tardan y recompensas que no llegan en el calendario humano. Pero aún así, él siguió corriendo, porque entendía que cada paso dado con fe era una declaración profética. Creo aunque no lo vea, sigo aunque no lo entienda, confío aunque no sienta. La fe que sostiene tu vida no es frágil, es firme, porque no se basa en emociones, sino en promesas. Y las promesas de Dios no expiran. Si Él te habló, cumplirá. Si Él sembró algo en tu corazón, lo hará florecer. Y si tú has creído, aunque sea con la fuerza de un suspiro, Él honrará esa semilla. Tu fe ha sido vista, ha sido valorada, y muy pronto también será recompensada. Número 6. Dios obra en lo invisible. Mucho antes de que veas un milagro, ya está en movimiento. Antes de que llegue la respuesta, Dios ya la está escribiendo en los rincones ocultos del tiempo. La mayoría de las obras de Dios no comienzan en lo visible, sino en lo secreto. Él es un Dios que ama lo profundo, lo invisible, lo que ocurre donde los ojos humanos no llegan. En la creación, Dios formó la luz con solo hablar, pero al ser humano lo moldeó con sus propias manos, en lo oculto del polvo, en lo íntimo del jardín. Lo visible fue rápido, lo que tendría propósito eterno fue trabajado con detalle. Así también contigo. Lo que Dios está haciendo en tu vida no siempre se ve, pero está ocurriendo en lo más profundo, donde verdaderamente importa. Hay un misterio en cómo obra Dios que rompe nuestra lógica. Esperamos señales, pero Él responde con procesos. Buscamos pruebas, pero Él nos pide fe. Queremos ver el resultado, pero Él quiere formar nuestro carácter, porque más importante que lo que hará a tu alrededor es lo que está transformando en tu interior. En Eclesiastés se nos dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Ese deseo de entender, de ver más allá, es divino, pero también es una invitación a confiar cuando no entendemos, a rendir el control, porque muchas veces los mayores movimientos del cielo comienzan en el silencio más absoluto. La ciencia nos muestra que el 95% del universo está compuesto por materia y energía oscura, cosas que no podemos ver, pero que son esenciales para la existencia del cosmos. Lo invisible sostiene lo visible,
Lo que no entendemos con los sentidos físicos es precisamente lo que da equilibrio a todo. Y si esto es así en lo natural, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Te has sentido olvidado porque no ves evidencia de lo que has pedido? Entonces debes recordar que no ver no significa que no esté sucediendo, que el embarazo del milagro muchas veces ocurre en el vientre del silencio, que lo que Dios está gestando en tu vida aún no ha llegado al día del parto, pero ya está creciendo. Jesús mismo lo dijo: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Es la más pequeña, pero cuando crece se hace árbol. El proceso comienza tan oculto que podría parecer insignificante, pero nadie mide el resultado en el primer día. Lo que hoy no ves, mañana será sombra para otros. Refugio, testimonio. Hay momentos en los que Dios trabaja en personas a tu alrededor, moviendo corazones, preparando favores, ordenando caminos que cruzarás en el futuro, y tú, desde tu perspectiva, crees que todo está detenido, cuando en realidad el cielo está operando sin pausa. No necesitas entender el plan, solo necesitas confiar en quien lo diseñó. ¿Recuerdas a Esther? Antes de convertirse en reina, Dios ya estaba orquestando cada detalle, desde el sueño del rey hasta el corazón de Mardoqueo. Nadie lo veía, nadie lo entendía, pero cada pieza encajaba con precisión divina, y cuando todo parecía perdido para su pueblo, el plan invisible de Dios se hizo gloriosamente evidente. Tú estás dentro de una estrategia celestial que aún no ha sido revelada del todo. Estás caminando dentro de un diseño divino que solo puede verse en retrospectiva. Pero el hecho de que no lo veas hoy no significa que no esté ocurriendo. Permanece firme. No abandones la fe solo porque tus ojos no alcanzan a ver lo que tu espíritu ya percibe. La obra más poderosa de Dios en ti no será lo que haga a tu alrededor, sino lo que logre dentro de ti mientras esperas. La confianza en lo invisible es el idioma de los que conocen al autor de todo. Dios está obrando ahora mismo. Aunque no sientas nada, aunque el entorno diga lo contrario, aunque las puertas parezcan cerradas, Él está presente, activo y perfeccionando tu historia detrás del telón, porque lo invisible no es vacío, es el taller de lo eterno. Número 7. No te rindas ahora. Hay batallas que se ganan justo después del cansancio más profundo. El enemigo sabe que tu alma está a punto de cruzar una línea. Por eso intensifica sus ataques cuando más cerca estás de la promesa. No te rindas ahora, no justo ahora. Has llegado demasiado lejos para volver atrás, y Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte en medio del camino. Tal vez hoy sientas que ya no puedes más, que has dado todo, que te has vaciado, que el esfuerzo no ha sido suficiente. Y es en ese punto de agotamiento donde el cielo te susurra: fuerza, porque estoy contigo. Un poco más. Como cuando un alpinista ve la cima a lo lejos, pero sus piernas tiemblan. En ese instante, el cansancio es más fuerte que la motivación. Pero la victoria no está en la fuerza del cuerpo, sino en la determinación del alma. En el libro de Gálatas se nos anima con una verdad poderosa: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. La clave no está en ver resultados inmediatos, sino en perseverar hasta el tiempo correcto. Porque hay temporadas en las que sembramos con llanto, pero aún no sabemos cuán abundante será la cosecha. A veces, el cansancio espiritual no viene por falta de fe, sino por la prolongada espera. Es como un corredor que, después de varias vueltas, no ve aún la línea de meta. Sus músculos queman, su respiración se entrecorta, su mente empieza a dudar. Pero si sigue corriendo, aunque sea un paso a la vez, llega. El cansancio no es señal de debilidad. Es señal de que has estado peleando. Y aquí está lo hermoso del corazón de Dios.
Él no te exige correr como los demás, ni cargar más de lo que puedes. Él solo te dice, sigue caminando, aunque sea lento, aunque sea con lágrimas, aunque sea en silencio. Solo no te detengas. Porque en el momento en que te rindes, el enemigo celebra, pero en el instante en que decides seguir, aún débil, el cielo se moviliza a tu favor. Jesús, en el huerto de Getsemaní, también sintió el peso del cansancio, sudó sangre, oró 3 veces pidiendo si era posible evitar la cruz, pero no huyó, no se detuvo, y por eso hoy hay salvación. Si Él no se rindió, tú tampoco estás solo en tu resistencia. Él entiende tu lucha. Él caminó ese camino antes que tú. En la neurociencia se ha descubierto que cuando una persona cree que ya no puede más físicamente, en realidad aún le queda aproximadamente un 40% de su capacidad de resistencia. La mente se rinde antes que el cuerpo. ¿Te das cuenta? Muchas veces te detienes no porque ya no puedes, sino porque pensaste que no podías. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Y es ahí donde la fe toma el lugar del miedo y te recuerda, aún queda fuerza, aún queda promesa, aún hay camino. ¿Y si estás más cerca de tu respuesta de lo que imaginas? ¿Y si justo mañana algo cambia? ¿Y si lo que Dios ha preparado necesita solo un día más de tu fidelidad? No subestimes el poder de seguir creyendo un día más, porque hay milagros que no llegan con fanfarria, sino con constancia. Hay puertas que se abren no con gritos, sino con perseverancia silenciosa. Los soldados de Josué tuvieron que marchar alrededor de Jericó durante 6 días sin ver ni una grieta en el muro. Solo el polvo, el cansancio, la repetición. Pero en el 7º día, después de la 7ª vuelta, con el último grito, todo cayó. Dios probó su fe, su obediencia, su resistencia. Y entonces, el milagro ocurrió. Tal vez tú estás en ese 6º día, en esa 6ª vuelta, en esa última milla donde el cuerpo pide rendirse, pero también es allí donde el cielo está a punto de responder, donde tu fidelidad será honrada, donde tu fe será recompensada. No sueltes la cuerda ahora. Dios ha estado contigo en cada paso y está aún más cerca en este último tramo. Llora si tienes que llorar, pero no te detengas. Descansa si es necesario, pero no renuncies. Habla con Dios, grita si es preciso, pero no abandones lo que Él ya empezó en ti. Porque lo que estás a punto de recibir hará que todo este cansancio valga la pena. No te rindas ahora, porque lo que viene superará todo lo que pensaste que perdiste. Y cuando mires atrás, sabrás que ese momento en que quisiste soltar fue el mismo instante en que el cielo decidió levantarte. Número 8. Dios restaura lo que parecía perdido. Nada está tan roto que Dios no pueda repararlo. Nada está tan lejos que su amor no pueda alcanzarlo. Y nada está tan muerto que su poder no pueda resucitarlo. Lo que tú diste por perdido, Él lo ve como materia prima para una obra gloriosa. Dios es especialista en restauraciones imposibles. Donde tú solo ves cenizas, Él ve belleza. Donde tú ves restos, Él ve semillas. La historia de la humanidad está tejida con momentos de restauración divina. No hay un solo personaje bíblico que no haya pasado por pérdidas, fracasos o heridas, y aún así, todos fueron instrumentos de gloria. David perdió el control, cayó, fue expuesto, lloró con vergüenza, pero Dios lo restauró y lo llamó hombre conforme a su corazón. Porque el error no define tu final, la redención sí. Cuando Dios restaura, no solo devuelve lo que se fue, lo transforma.
Es como el oro que pasa por el fuego. Lo que sale del horno no es lo mismo que entró. Es mejor, más puro, más valioso. En su proceso, Él no solo repara, recrea, no solo devuelve, mejora. Y cuando Él interviene, las pérdidas se convierten en plataformas de propósito. Tal vez hoy te sientes como esos huesos secos en el valle de Ezequiel, sin fuerzas, sin vida, sin forma. Pero escucha bien. Dios aún habla a los huesos secos, aún sopla espíritu sobre lo que se creía enterrado. La restauración no depende de lo que quedó, sino del aliento del Creador. Cuando Él habla, hasta el polvo se levanta con propósito. La psicología moderna habla del renacimiento emocional. Personas que, después de una pérdida o trauma profundo, experimentan un despertar interior que los lleva a vivir con más propósito que antes. Pero esto no es nuevo. La Biblia ha hablado de eso por siglos. Se llama restauración. Y cuando es Dios quien la dirige, te devuelve mucho más que lo que perdiste. Te devuelve tu identidad, tu propósito, tu gozo. ¿Qué diste por perdido en tu vida? Un sueño que parecía imposible, una relación que se quebró, una parte de ti que fue herida y nunca sanó del todo. Dios no necesita que entiendas el proceso, solo que le abras la puerta, porque Él no fuerza restauraciones, las honra cuando hay disposición. En Joel 2, Dios promete: «Y os restituiré los años que comió la langosta, no días, no meses, años, eso que creíste que fue tiempo desperdiciado, lágrimas que no sirvieron, oportunidades que jamás volverían». Dios dice que Él puede redimir el tiempo y devolverte años enteros de plenitud en poco tiempo de su gracia. Es como un campo quemado. A simple vista parece que todo está muerto, pero bajo la tierra las raíces siguen vivas. Y con la lluvia adecuada, ese terreno florece con más fuerza que antes, porque la ceniza, aunque parezca fin, en realidad nutre el suelo para algo nuevo. Tus cenizas tienen potencial, tus heridas tienen destino, tus pérdidas tienen propósito. Y aquí hay algo hermoso. Cuando Dios restaura, lo hace de tal forma que otros también son bendecidos. La restauración no es solo personal, es generacional. Como Job, que después de su prueba recibió el doble y fue fuente de bendición para todos a su alrededor. Como José, que después de ser vendido y encarcelado, fue restaurado como gobernador y salvó a su familia. Dios no restaura para que vuelvas al punto de partida. Te lleva más allá de donde habrías llegado sin la caída. No te acostumbres al dolor como si fuera tu destino. No aceptes el quebranto como parte permanente de tu identidad. Lo que perdiste no define lo que viene. Dios aún tiene páginas por escribir en tu historia, y esas páginas no se manchan por lo que sucedió antes. Él sabe cómo convertir cada punto final en una nueva introducción. Tal vez no puedas ver cómo, tal vez no sepas cuándo, pero si hoy estás escuchando esto, es porque el restaurador ya está cerca, ya está tocando a la puerta, ya está dispuesto a comenzar. Solo necesita tu sí, solo necesita que le entregues los restos, y Él se encargará de devolver algo que nunca imaginaste. Nada está tan lejos como para que Él no lo traiga de vuelta. Nada está tan roto como para que Él no lo renueve, porque Dios restaura lo que parecía perdido y lo convierte en gloria. Número 9. Tu historia aún se está escribiendo. A veces creemos que ya todo está dicho, que lo vivido hasta ahora es lo único que habrá, que el dolor del pasado tiene el poder de anular el futuro. Pero esa es una mentira disfrazada de lógica. Porque mientras haya aliento en tu alma, Dios sigue escribiendo tu historia y Él nunca deja las historias incompletas. No importa cuán fuerte haya sido la caída, ni cuán oscuro parezca el capítulo que estás atravesando ahora. Lo que estás viviendo no es el cierre, es solo una página,
Y tú no eres la herida que te hicieron, ni el error que cometiste, ni la etapa difícil que estás cruzando. Tú eres una obra en construcción, una historia sagrada escrita por las manos del autor de la vida. ¿Sabes qué es lo más hermoso del corazón de Dios? Que no se rinde con sus hijos, que cuando todos te etiquetan por tu pasado, Él te llama por tu propósito, que cuando tú mismo piensas que has llegado al final, Él abre un nuevo comienzo con una sola palabra. Porque Dios no escribe desde la condena, sino desde la redención. La Biblia está llena de historias que no terminaron donde parecía. Moisés huyó del fracaso, pero Dios lo llamó desde una zarza ardiente para liberar a un pueblo. Pedro negó a Jesús, pero fue restaurado para pastorear la iglesia. La mujer sorprendida en adulterio esperaba una piedra, pero recibió gracia. ¿Ves? Ninguno de ellos era una historia cerrada, y tú tampoco lo eres. En narrativa hay un recurso llamado clímax, el punto más tenso y oscuro de una historia, justo antes del desenlace. Tal vez hoy te encuentras en ese clímax, donde todo parece confuso, donde las emociones se intensifican y las respuestas no llegan. Pero eso no significa que todo ha terminado. Al contrario, es señal de que lo mejor está a punto de revelarse. En el Salmo 139, David declara algo profundo. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Eso significa que hay páginas de tu vida que aún no han sido desplegadas, que tus ojos aún no han visto lo que Dios ya escribió, que incluso lo que hoy te duele, mañana tendrá sentido porque formaba parte del proceso que te llevaría al cumplimiento. La neurociencia emocional demuestra que nuestra mente tiende a formar creencias permanentes basadas en eventos temporales. Si tuviste pérdidas, tu cerebro graba la idea de que siempre perderás. Si sufriste rechazo, interpreta que no eres digno de amor. Pero la palabra de Dios viene a romper ese patrón. Viene a decirte, esto no es todo, hay más. Yo no he terminado contigo. Dios no desperdicia nada, ni el dolor, ni los errores, ni los años en que estuviste lejos. Todo lo usa, todo lo transforma, todo lo redime. Es como un tejedor que, aunque a veces entrelaza hilos oscuros, lo hace solo para dar contraste a los colores más brillantes. Tu historia no se trata solo de los capítulos tristes, se trata de la redención gloriosa que Él está preparando. Y tal vez digas, pero no veo nada nuevo. Es porque estás leyendo la historia desde dentro. Cuando lees un libro, no sabes qué pasará en la próxima página hasta que pasas la hoja. Así también contigo. No te aferres al capítulo actual como si fuera el final. Atrévete a pasar la página, aunque tengas miedo, porque en esa próxima hoja, Dios puede tener el giro que cambiará todo. Puedes creer que lo mejor de tu historia aún no ha ocurrido, que el propósito para el que fuiste creado aún está vigente, que hay personas que te conocerán no por tu caída, sino por tu levantamiento, que hay lugares que pisarás que aún no imaginas, que tus manos tocarán lo que hoy solo puedes imaginar en oración. Tú no estás acabado. Eres una carta viva, una obra en curso, una historia escrita por el dedo del Todopoderoso. Lo que estás atravesando ahora solo es una parte del testimonio que impactará a muchos más adelante. Lo que hoy no entiendes, mañana será enseñanza para otros. No te definas por el capítulo más difícil. No resumas tu historia en una temporada de dolor. Dios es el autor, tú eres el protagonista y el cielo tiene preparado un desenlace glorioso que aún no has visto. Tu historia aún se está escribiendo y lo que viene es mucho más grande que todo lo que ha quedado atrás. Número 10. Confía aunque no entiendas. La fe verdadera no se manifiesta cuando todo está claro, sino cuando todo está confuso. Confiar cuando entiendes es natural, pero confiar cuando no entiendes, eso es espiritual.
Es precisamente en la incertidumbre donde la confianza en Dios se vuelve más valiosa, más pura, más real. Hay momentos en los que simplemente no tendrás respuestas. ¿Por qué Dios no sanó? ¿Por qué permitió ese dolor? ¿Por qué no intervino cuando más lo necesitabas? Y a veces el cielo guarda silencio, pero ese silencio no es rechazo, es maduración. Dios no siempre da explicaciones, pero siempre ofrece su presencia. En Isaías 55, Dios nos recuerda: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Él ve desde una perspectiva eterna, mientras nosotros miramos desde la estrechez del momento. Como un niño que no comprende por qué su padre le dice que no, aunque ese no esté protegiendo su vida. Así es nuestra relación con el Padre Celestial. Jesús mismo en la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese instante, el Hijo de Dios sintió el abandono, el dolor, el silencio del cielo, y aún así entregó su espíritu con confianza, sabiendo que el propósito era mayor que la angustia. No entendió todo en su humanidad, pero confió. Y por esa confianza, tú y yo hoy tenemos salvación. La ciencia ha demostrado que nuestro cerebro sufre más cuando intenta entender sin éxito una situación dolorosa. Es la falta de sentido lo que genera más ansiedad. Pero Dios nos invita a un descanso distinto, a soltar la necesidad de entender y abrazar la confianza. Cuando dejas de buscar explicaciones y comienzas a descansar en quien Él es, encuentras una paz que supera todo entendimiento. ¿Puedes caminar con Dios sin saber a dónde vas? Esa fue la historia de Abraham. Dios no le dio un mapa, solo una promesa: sal de tu tierra y yo te mostraré. Y Abraham obedeció, no porque lo entendiera todo, sino porque confiaba en aquel que lo había llamado. Y ese tipo de confianza es la que Dios quiere formar en ti. Tal vez no veas el camino ahora, pero eso no significa que estás perdido. Tal vez no comprendas lo que ocurre en tu entorno, pero eso no significa que no haya un plan. Dios no necesita que entiendas, necesita que creas, porque la fe no se basa en la lógica, sino en la fidelidad de quien te prometió que no te dejará. Hay algo liberador en aceptar que no tenemos todas las respuestas, que no necesitamos el control para tener paz, que nuestra seguridad no está en saber qué vendrá mañana, sino en saber quién sostiene el mañana en sus manos. Cuando sueltas el por qué y abrazas el para qué, todo cambia, y ese para qué muchas veces no se revela de inmediato. Puede tomar tiempo, puede venir en forma de nuevas oportunidades, de transformación interior, de consuelo para otros. Pero lo que hoy es confusión, mañana puede ser revelación. Y lo que hoy no entiendes, un día será testimonio de cómo Dios guió tu vida aún en medio de la niebla. Puedes seguir creyendo cuando nada cambia afuera, pero todo se está moviendo adentro. Porque a veces Dios no cambia tus circunstancias, cambia tu perspectiva, no transforma el problema, transforma tu corazón. Y ahí es donde ocurre el verdadero milagro. No estás solo en la incertidumbre. Muchos héroes de la fe caminaron sin ver, sin entender, sin respuestas, pero todos llegaron al cumplimiento, porque no dependieron de sus ojos, sino de su fe. Y tú eres parte de esa misma historia. Confía aunque no entiendas, porque el que prometió es fiel, porque Él ve más allá, porque tu vida no está siendo dejada al azar, sino cuidadosamente guiada, aun cuando el camino no tenga sentido, y porque cuando todo esto pase, verás que Dios no falló, nunca lo hizo. Número 11. Dios pelea por ti. Hay batallas que no fuiste llamado a luchar con tus propias manos. Hay guerras que no podrás ganar con tu fuerza, tu lógica o tu experiencia. Porque algunas luchas en tu vida no son tuyas, sino de Dios. Él mismo lo dijo. No temáis, porque Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14.
Pero estar tranquilo en medio de una guerra no es fácil, porque todo en nosotros nos empuja a pelear, a gritar, a correr, a controlar. Nos desesperamos cuando vemos al enemigo avanzando y a Dios en silencio, pero es en ese silencio donde Él está alineando cada movimiento del cielo para intervenir en el momento exacto. Quizás hoy sientes que estás en una batalla que supera tus fuerzas. Luchas contra una situación financiera insostenible, contra un diagnóstico médico que amenaza tu paz, contra relaciones que se han convertido en campo de guerra, contra pensamientos que no se detienen. Pero lo que no ves es que mientras tú estás en el frente resistiendo, hay ejércitos invisibles de ángeles batallando a tu favor. Así como Eliseo pidió que Dios abriera los ojos de su siervo para que viera los carros de fuego que rodeaban la ciudad, hoy también Dios quiere abrir tus ojos para que veas que no estás solo en esto, que no estás perdiendo, que el silencio no es abandono, es estrategia divina. Dios es como ese guerrero sabio que no ataca impulsivamente, sino que espera el momento perfecto para vencer con un solo golpe. Él conoce al enemigo mejor que tú, sabe dónde está su debilidad y, lo más importante, sabe cómo protegerte en medio del fuego sin que te quemes. ¿Te has sentido sin fuerzas últimamente? Como si estuvieras sosteniendo una guerra que no termina y tu alma ya no tiene escudos. Entonces necesitas oír esto. Tus fuerzas no determinan la victoria. La victoria depende de quien pelea por ti. Y el que pelea por ti es el Señor de los ejércitos, el Todopoderoso, el vencedor eterno. Él no pelea desde la incertidumbre, no pelea para ver qué sucede. Él pelea desde la certeza de la victoria. Él ya venció en la cruz, ya derrotó al pecado, al dolor, a la muerte. Tú no estás peleando por una victoria, estás peleando desde una victoria que ya fue declarada en lo alto. Y cuando caminas con esa convicción, algo en tu espíritu se levanta con autoridad. La neurociencia ha demostrado que cuando una persona se siente respaldada, su nivel de resiliencia aumenta drásticamente. Solo saber que no estás solo cambia tu manera de enfrentar los desafíos. Y eso es exactamente lo que Dios quiere recordarte hoy. Tú no estás peleando solo. A veces, Dios permite que lleguemos al final de nuestras fuerzas no para humillarnos, sino para mostrarnos quién realmente sostiene la espada. Porque mientras confiamos en nuestras habilidades, olvidamos quién es nuestro refugio. Pero cuando nos rendimos, cuando decimos, ya no puedo más, es cuando Él entra con poder y pelea como solo Él sabe hacerlo. Mira la historia de Josafat. Un rey rodeado por ejércitos enemigos, sin estrategia militar suficiente, sin escapatoria. ¿Qué hizo? Se postró en oración y adoración. No preparó armas, preparó alabanza. Y mientras el pueblo cantaba, Dios confundió a los enemigos hasta que se destruyeron entre ellos. ¿Puedes imaginarlo? Ganaron sin pelear, porque quien peleó fue Dios. Y si esta batalla que estás enfrentando no requiere más esfuerzo tuyo, sino más rendición, y si tu arma más poderosa hoy no es luchar, sino adorar, y si lo que Dios está esperando no es tu movimiento, sino tu confianza total en Él, porque hay momentos en que la fe no se demuestra peleando, sino soltando, diciendo, Señor, ya hice todo lo que podía, ahora te toca a ti. Y es ahí cuando el cielo se levanta como un ejército en marcha, cuando los ángeles reciben orden, cuando las puertas comienzan a abrirse, cuando lo que estaba estancado empieza a fluir, porque Dios nunca pierde una batalla y no solo pelea por ti, te protege mientras lo hace, como un padre que se pone delante del peligro para que su hijo no sea tocado, como un pastor que enfrenta al lobo para salvar a sus ovejas. Así es nuestro Dios. No es un general distante, es un guerrero cercano. No necesitas demostrar tu fuerza, necesitas reconocer su poder. No se trata de resistir por orgullo, sino de descansar por confianza. Porque aunque el enemigo venga con todo,
Tú tienes a tu favor al Creador del universo y eso basta. Hoy Dios te recuerda, yo peleo por ti. Así que baja tus armas, levanta tus manos, adora, confía y observa cómo el cielo se mueve en tu favor. Porque aunque tú no veas, Él está en plena batalla y la victoria es segura. Número 12. Lo mejor aún viene. Este no es el final. Aunque sientas que has llegado al borde, que ya no queda más por esperar, que todo lo que tenía que pasar ya pasó, Dios dice, aún no he terminado contigo. Lo que ha sucedido hasta ahora solo ha sido la preparación para lo que está por venir. Y no es cualquier cosa. Es algo que superará todo lo que has vivido hasta hoy. Dios no escribe historias que terminan en derrota. Él es experto en finales gloriosos, en desenlaces inesperados, en restauraciones sorprendentes. Tal vez hoy ves ruinas, heridas, caminos cerrados, pero lo que viene lleva el sello de su gloria. Y cuando Dios firma una obra, nadie puede anularla. Él tiene la última palabra. Mira la vida de Job. Perdió todo: familia, salud, bienes. Su entorno le dijo que se rindiera. Incluso su esposa lo instó a maldecir a Dios y morir. Pero Job resistió. En medio del dolor, mantuvo su fe encendida. Y cuando el proceso terminó, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Le dio nuevos hijos, más riquezas, larga vida y un testimonio que aún hoy inspira al mundo. ¿Y si lo que Dios tiene preparado para ti no se parece a nada de lo que has vivido hasta ahora? ¿Y si lo que viene es tan grande que hará que todas tus lágrimas tengan sentido? ¿Y si la etapa que estás por entrar es la que Dios soñó desde antes de tu nacimiento y todo lo anterior fue solo entrenamiento? A veces nos aferramos tanto al pasado que olvidamos mirar hacia adelante. Vivimos contando lo que fue, lo que perdimos, lo que no funcionó. Pero Dios te está diciendo hoy, levanta los ojos. Mira más allá, aún tengo más para ti, aún hay capítulos por escribir, aún hay puertas por abrir, aún hay cielos que se abrirán sobre tu cabeza. La esperanza no es una emoción frágil, es un combustible espiritual. Y cuando la enciendes en el corazón, comienza a mover todo a tu alrededor. Tu actitud cambia, tu visión cambia, tus decisiones cambian. Porque ya no vives desde la desesperanza, sino desde la certeza de que lo mejor aún viene. La física cuántica nos habla del principio de superposición, que sugiere que algo puede existir en múltiples estados a la vez hasta que se revela. De forma sencilla, significa que hay múltiples posibilidades esperando ser activadas. Y si esto es así en la ciencia, ¿cuánto más en el mundo espiritual? ¿Cuántas bendiciones están esperando tu fe para manifestarse? Tu futuro no está escrito por el dolor, sino por la promesa. Y las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Él no olvida lo que te prometió, aunque hayan pasado años, aunque todo parezca apagado, Él es fiel, y cuando decide actuar, lo hace de forma que todos saben que solo pudo haber sido Él. A veces lo mejor no llega cuando lo esperas, sino cuando estás más dispuesto a valorarlo, cuando tu corazón ha sido quebrado, moldeado, sanado, y entonces está listo para sostener lo que antes no podía cargar. Dios no te está castigando con la espera. Te está preparando para que no pierdas lo que está por llegar. Podrías creer hoy que aún te esperan momentos de risa verdadera, instantes de paz profunda, sueños cumplidos que ni siquiera te atreviste a imaginar, porque eso es lo que hace Dios. Él no solo restaura, sorprende. Él no solo levanta, exalta. Él no solo consuela, renueva. No escuches a las voces que dicen, ya fue suficiente, confórmate, esto es lo que hay. Esas voces no conocen el poder del Dios que hace brotar ríos en el desierto y caminos en la soledad. Él puede llevarte de la noche más oscura al amanecer más brillante. Y cuando lo haga, no tendrás más palabras, solo gratitud.
Así que, aunque estés cansado, espera un poco más. Aunque todo a tu alrededor diga que ya no vale la pena, mantente firme, porque el Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el final. Y ese final no será una caída, será una elevación. No es una ilusión, es una promesa. Y quien lo prometió no puede mentir. Prepárate, porque lo mejor aún viene, y viene directo del cielo, con tu nombre escrito. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Muy pocos lo logran. Muy pocos se quedan hasta el final de un mensaje como este, buscando respuestas, sosteniendo su fe, alimentando su espíritu. Y si tú estás entre ellos, quiero que sepas algo. Tú eres parte de los elegidos que Dios está despertando en este tiempo. Tu perseverancia dice más que 1000 palabras. Dice que tienes hambre de Dios. Dice que no te rindes. Dice que, aún con dudas o cansancio, sigues creyendo que Él puede hablarte, tocarte, levantarte. Y quiero pedirte algo especial. Comenta aquí abajo la frase: Dios aún escribe mi historia, para que sepa quiénes son los que llegaron hasta el final. Los que no se conformaron con poco, los que tienen sed del cielo. Tu comentario es más que una simple interacción, es un acto de fe, una declaración, un eco que puede inspirar a otros. Y cuando lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a otros corazones sedientos. Al dejar esa frase, estás dejando una huella, una marca, una señal de que tú estás del lado de los que no retroceden. Y si aún no te has suscrito al canal, permíteme decírtelo con todo el amor pastoral que hay en mí. No pierdas más tiempo. Este canal no es entretenimiento, es alimento espiritual, es consuelo para los que no tienen iglesia cerca, es respuesta para los que oran en silencio, es compañía para los que lloran solos. ¿Te imaginas cuántas personas hoy mismo podrían recibir una palabra de Dios si tú compartes este video? Podría ser ese instrumento, esa conexión, ese puente entre alguien desesperado y el mensaje que lo sostendrá. Compartir este video no es solo un clic, es un acto de obediencia. Es una forma de predicar sin abrir la boca, de ser luz en medio del caos. Suscribirte es plantar una semilla en tu vida espiritual. Es asegurarte de no perderte lo que viene, porque como viste en este mensaje, Dios aún está obrando. Y el siguiente mensaje puede ser justo la respuesta que has estado esperando. No dejes que tu fuego se apague entre videos vacíos y mensajes sin propósito. Quédate cerca, quédate firme, quédate conectado. Y ahora, al cerrar este video, quiero pedirte algo más profundo. Quédate un momento en silencio. No cierres todavía. Deja que la música que suena al final llene tu espacio. Respira, siente. Permite que la paz del Espíritu Santo te rodee. Usa este momento para hablarle a Dios, para agradecerle, para adorarlo. No interrumpas este instante, porque la presencia de Dios también se manifiesta en el silencio reverente. Cierra los ojos si puedes. Di algo sencillo. Gracias, Señor, por hablarme hoy. Y deja que tu alma se calme. Este no es solo el final de un video. Puede ser el comienzo de algo nuevo en tu vida. Dios te ha hablado. Ahora es tiempo de caminar en esa palabra. Hasta el próximo mensaje. Mantén viva la llama y recuerda, lo que Dios comenzó en ti, Él lo va a completar. Amén.